El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 2 de San Juan, versos del 13 al 22. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban el dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de paloma les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. El Evangelio de nuestro Señor. Jesús había estado en Caná, donde hizo el milagro de transformar 6 tinajas de agua en vino. De Caná fue a Cafarnaúm, donde permaneció unos días, y de allí, de Cafarnaúm, tomó rumbo sur para ir a Jerusalén y participar de la fiesta de la Pascua, que los judíos llaman Passover, y es una de las 3 fiestas en la que los judíos hacen una peregrinación a Jerusalén año tras año. Voy a hacer una aclaración sobre el templo y los sacrificios, justo en caso de que alguien que me escucha no esté familiarizado con el asunto. Al llegar a Jerusalén, Jesús se dirige al templo. Los judíos creían que Dios estaba sentado sobre el arca del pacto, que estaba en la última parte del templo, separada del resto por una cortina. Del otro lado de la cortina estaban el altar y el santuario, donde la gente adoraba y ofrecía sacrificios. La gente traía animales al templo para ser sacrificados por sus pecados. Una vez terminado el sacrificio, el sacerdote se acercaba al que había ofrecido el sacrificio, derramaba sangre sobre él y le decía: por esta sangre tus pecados son perdonados. Ve y no peques más. Como ustedes podrán imaginarse, había muchos animales sacrificados en el templo. La gente podía traer su propio animal si quería, pero para la mayoría, especialmente si venían de lejos, esto no era lo más práctico, por lo que compraban el animal en Jerusalén. Es por esta razón que había muchos mercaderes que se dedicaban a vender animales en la ciudad. Los que se ocupaban de los asuntos del templo eran un grupo de judíos llamados los saduceos. A los saduceos se les ocurrió que podían recaudar dinero para el templo estableciendo su propio mercado de venta de animales. ¿Y qué cosa más conveniente que adentro del templo mismo? Así es que puestos y corrales de ovejas y bueyes se establecieron dentro del templo, convirtiéndose en un negocio que daba muchas ganancias. Había otra cuestión, que era lo del impuesto del templo. Los gastos del templo se pagaban con el impuesto del templo. Moisés había establecido la ley de que cada uno debía pagar medio ciclo, lo que decimos en inglés, un shekel, de acuerdo con el ciclo del santuario. El ciclo del santuario era una moneda especial para pagar el impuesto del templo, porque no se podían utilizar las monedas romanas con la imagen del César, el emperador, y con la inscripción el César es Señor. Entonces, no quedaba otra que comprar esta moneda especial que vendían los saduceos. Jesús llegó al templo y al ver todo este mercadeo dentro de la corte de los gentiles, sin decir nada tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y echó fuera a todos los vendedores, junto con sus ovejas y novillos. Y a los que cambiaban dinero, les arrojó las monedas al suelo y le volcó las mesas. A los vendedores de palomas le dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Como se podrán imaginar,
Los saduceos se pusieron furiosos. Y aún peor, porque se acercaba la Pascua, que es el tiempo de más movimiento en Jerusalén y que representaba más ganancias para su mercado. Jesús les había dañado su negocio. Su pequeño mundo estaba enfrentando un derrumbe económico. Esta limpieza total que hizo Jesús fue su respuesta a un sistema religioso que insistía en animales puros y en el tipo de moneda correcta, poniendo a un lado la pureza del corazón y la relación personal con el Dios a quien Él nos enseñó a llamar Padre. El único que realmente puede conectarnos con Dios es Jesucristo. Por tanto, Él tiene que ser inconfundiblemente el centro de nuestra fe. Pero los saduceos no lo sabían, por lo que le preguntan: ¿qué pruebas nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. ¿De qué templo estaba hablando Jesús? ¿Será del edificio donde se encontraban? Este templo al que nos referimos era el tercero que había sido construido y era una estructura magnífica cubierta de oro por todas partes. La construcción de este templo había durado casi 50 años y por tanto la respuesta de Jesús de que iba a levantarlo nuevamente en 3 días los dejó perplejos. Esta declaración que hizo Jesús tuvo un gran impacto en los que la escucharon, al punto que durante el juicio de Jesús, Mateo nos relata que 2 personas lo acusaron de haber dicho: yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Esto está en Mateo 26, versos 60 y 61. Pero como nos dice el Evangelio de hoy, Jesús no estaba hablando del edificio donde se encontraban, sino que se estaba refiriendo a su propio cuerpo. La destrucción del templo iba a ser su propia muerte, que fue derrotada 3 días más tarde por el milagro de la resurrección. En el culto judío, el sacrificio era algo central. Para poder ofrecer un sacrificio se necesitaban 3 cosas: el templo, que era el lugar donde se ofrecía; el sacerdote, que era el que llevaba a cabo el sacrificio; y el cordero, que sería sacrificado para obtener el perdón de los pecados. Y aquel que había arrojado del templo a los vendedores y cambistas, él mismo era las 3 cosas a la vez: templo, sacerdote y cordero. Jesús es el templo del Dios vivo. Jesús es el nuevo templo de Dios, siendo la imagen visible del Dios invisible. Jesús es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Es el nuevo sacerdote que media entre Dios y nosotros. Y quizás la parte que más apela a nuestras emociones es que Jesús también es el Cordero que se ofrece para el perdón de nuestros pecados. Con toda claridad, desde el mismo comienzo del ministerio público de Jesús, Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es por eso por lo que no se necesitan más sacrificios. Su propia muerte y resurrección son suficientes para que alcancemos el perdón, para librarnos del pecado y de la muerte y para alcanzar la vida eterna. Jesús muere en lugar de aquellos que han pecado. En Jesús, Dios comparte la muerte de aquellos que vino a salvar. Al acercarnos, pues, este año a la celebración de la Semana Santa, la Semana Mayor, tengamos un espíritu de entrega incondicional, pidiendo de corazón al Señor que vuelque nuestras mesas y saque de nosotros lo que Él no aprueba, para que podamos servirle fielmente. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.